Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a empezar directamente las jornadas con la ponencia del profesor Francesco Bandarín, que es arquitecto por la Universidad de Venecia, urbanista por la Universidad de Berkeley, es asesor de la Fundación Aga Khan, es asesor del Instituto de Planificación del Smithsonian y además ha sido director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y secretario de la Convención de Patrimonio Mundial entre 2000 y 2010 y subdirector general de la UNESCO entre 2010 y 2018. Pero realmente lo importante de la presencia de Francesco Bandarín es que es el inventor, por así decir, de una nueva paradigma del paisaje urbano, del que todos hemos aprendido mucho y que creemos que era la persona indicada para iniciar esta sesión, especialmente tratando de buscar ese nuevo paradigma en el entorno de protección y sobre todo en el territorio que circunda, en el contexto a las fortificaciones. Por tanto, profesor Bandarín, cuando quiera, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Fernando. Y primero quiero agradecer por esta invitación. Agradezco muchísimo porque me ha dado la posibilidad de explorar una vez más la complejidad de la lista del patrimonio, la riqueza de la lista del patrimonio mundial y también reflexionar sobre los problemas de conservación de las fortificaciones. Son problemas muy serios. Pienso que este seminario va a mostrar cómo son complejas, ¿no? Lo complejos los asuntos de conservación de las fortificaciones en todas las diferentes formas. Y pienso que también al final se podrá identificar acciones colectivas para mejorar, ¿no? La concienciación del valor de este patrimonio y también utilizar, como Fernando acaba de decir, nuevas herramientas que están siendo desarrollada por la UNESCO y otros organismos. Entonces, muchas gracias. Gracias a Fernando Cobos, a Alba García, a María Cobos, a Marta Soto, todos los organizadores, y gracias al Instituto de Patrimonio de España para invitarme a esta presentación. Yo tengo una presentación muy simple. Yo pienso que para iniciar esta reflexión tenemos que entender mejor cuál es el espacio de las fortificaciones en el mundo del patrimonio. Por eso que he hecho una pequeña selección, como un compendio de lo que ya está en la lista del patrimonio mundial. Eso va a ser muy simple, no vamos a profundizar mucho, pero le va, imagino, espero, darle un marco de la acción que es necesaria. Yo he visto en este seminario hay muchos expertos, más expertos que yo en fortificaciones de todo el mundo. Entonces, usted va a encontrar algunos de esos casos que voy a presentar con más profundidad, con más detalle en las ponencias que se van a dar en los próximos 2 días. Le pido disculpa por mi superficialidad, pero pienso que también es bien de tener una visión global, ¿no? Porque el tema es global y también los instrumentos que se pueden utilizar son de carácter global. Entonces, si me permite, yo quería simplemente eh, decir algunas palabras de carácter general. Las fortificaciones son usted la va a ver, son un elemento muy importante en el mundo del patrimonio, en el mundo del patrimonio en particular. Prácticamente, un tercio de los sitios patrimoniales de la lista incluyen elementos de fortificación. Es obvio porque la lista del patrimonio tenta de proteger elementos digamos, patrimoniales del pasado. En el pasado las fortificaciones tenían un papel muy importante en las ciudades, en la organización del territorio, todo esto. Entonces, tenemos una riqueza muy grande, pero esta riqueza también muestra cómo la fortificación es un patrimonio muy frágil, muy expuesto a amenazas. La prueba de esto fue que las fortificaciones urbanas, sobre todo,
fueron prácticamente destruidas en casi todo el mundo. Hay en todos los casos que las grandes ciudades europeas, de América, de Asia, estaban fortificadas. París, no sé, Viena, las grandes ciudades, mismo en las Américas, Beijing, todas las grandes ciudades que son sitios patrimoniales ahora, tenían murallas y fortificaciones urbanas. Ahora no existe más. El siglo XIX fue mortal por las fortificaciones, porque fueron vistas como un elemento negativo para el desarrollo urbano y también entonces fueron destruidas para crear acerca de las ciudades avenidas y todo lo que hemos visto en el urbanismo post-haussmanniano. Entonces, la prueba es que son muy frágiles, ¿no? Son muy frágiles porque son considerados como relictos de una época que la época moderna quiere olvidar. Y es verdad que esto se pasa más en las ciudades que en los castillos aislados, pero hay muchas situaciones de abandono también. Entonces, entre considerar las fortificaciones como elementos negativos para el desarrollo urbano y considerarlos como relictos abandonados, ¿no? Yo pienso que la fortificación tiene muchos problemas de conservación. Hay una falta de conciencia sobre el valor de estos elementos patrimoniales. Entonces, es muy importante también que el seminario va a profundizar muchos temas, pueda discutir también el tema de la concienciación. Tenemos que desarrollar acciones colectivas para que las instituciones públicas, las comunidades y también la gente se dé cuenta del valor, del gran valor histórico, patrimonial de las fortificaciones. Y esto la Convención del Patrimonio Mundial puede ayudar, porque cuando un sitio está en la lista del patrimonio, se vuelve muy interesante, ¿no? Para el público, para el turismo. Como lo sabemos, ¿no? El turismo sigue mucho las descripciones de sitios en el patrimonio. Entonces, una referencia a la Convención del Patrimonio Mundial es siempre útil y necesaria para empujar, digamos, políticas de conservación. Em, las herramientas. Las herramientas, Fernando ha mencionado buenas herramientas. No voy a tratar esto mucho porque pienso que es mejor tratarlo en la parte de la fase de discusión al final de los días de trabajo para ver. Pero es claro que necesitamos a mejorar la utilización de herramientas existentes, ¿no? que muchos existen en el mundo del patrimonio, y también cambiar un poco la visión sobre las fortificaciones, sobre todo las fortificaciones urbanas, que, como acabo de decir, a veces son vistas como un obstáculo, ¿no? Trabajo en algunos países que ven las fortificaciones como algo que tiene que ser, que ser demolido por liberar la ciudad. Eso es un concepto completamente absurdo desde el punto de vista patrimonial. Entonces, el concepto de paisaje urbano histórico que Fernando acaba de mencionar es bastante importante porque al final incluye todos los elementos en la definición de sitio histórico. Entonces, una fortificación o elementos fortificados pueden no solamente ser uno de los objetos de una ciudad, sino también una componente de una visión integrada de valor histórico y patrimonial de un sitio. Vamos a discutirlo un poco más. Yo pienso que también, usted lo va a ver, hay muchas diferencias entre tipologías de fortificaciones. Eso va a ser discutido claramente en el seminario. Yo he intentado de utilizar una tipología muy simple. Si me permite, lo voy a iniciar con, no sé si me confirma que se ve el PowerPoint. Sí, se ve bien, Sí, Francesco. ok. Em, y inicio con las murallas de Tirinto, que son una de las más importantes de la lista del patrimonio y una de las más míticas, digamos. No, espera.
utilizando este tipo esta tipología. No es una tipología científica, es más práctica para abrir una discusión, porque cada uno de estos tipos necesita medidas de protección diferentes o un poco diferentes. Entonces lo veo un poco articulado por esta tipología. Pero de verdad, es más mi sugerencia, no es científico. Pienso que se puede hacer mejor que eso. Pero para esta presentación he hecho esta división para mostrarle lo que está en la lista de patrimonio en la categoría de sitios arqueológicos, de sistemas de defensas urbanos, de fortalezas urbanos, son diferentes, los sistemas de defensas, murallas, fortalezas son castillos, ¿no? Y de fortalezas aisladas. Y usted va a ver cómo cada una tiene, ¿no?, aspectos diferentes, problemáticas diferentes de conservación. Bueno, iniciamos. La conversación es muy rica y entonces le voy a mostrar hacer un poco de turismo patrimonial para mostrarle lo que la convención ha hasta ahora incluido. Eso no es completo, eso es 40, 50 casos que he seleccionado como casos típicos, pero hay mucho más. Y puede ser que sería interesante hacer un pequeño esfuerzo de análisis de la Convención del Patrimonio Mundial y hacer de verdad una verdadera lista de fortificaciones dentro de la lista del Patrimonio Mundial. Yo pienso que va a ser muy sorprendente y muy rico también como conclusión. Bueno, entonces, en el sector de sitios arqueológicos, nosotros tenemos, antes de todo, las grandes tentativas antiguos de control territorial. Imagino que se va a hablar de la Grande Muralla de China, que es una de las más antiguas. Se ve en la parte baja de la imagen. La muralla antigua, la muralla fue hecha durante la dinastía Han, el segundo siglo antes de nuestra era. Existe todavía en forma casi completa, con sus fortificaciones. Eso estamos a la época correspondiente al Imperio Romano, a la República Romana. Entonces son casi más que 2000 años de existencia. La muralla que más conocida es la muralla de la época Ming, que se ve encima de la imagen, que es más tarde, en el siglo XV, XVI, ¿no? Entonces, esto significa que hay 1500 años de construcción de esa muralla. Imagina 4, 5 mil, 6 mil kilómetros de esta acción de tentativa de control territorial. Y hay dos, tres casos de esto en la lista. El otro es el limes romano, que existe. El limes romano completo es más o menos 5.000 kilómetros. La parte inscrita en la lista del patrimonio hasta ahora es el limes británico, que se ve en estas imágenes, el limes Adriano, el muro de Adriano, el muro de Antonino. Son bastante bien tratados y conservados por los escoceses, ingleses, ¿no? Son un monumento muy conocido. Y un poco menos conocido el sitio, el limes germánico, que es ahora escrito en la lista, en partes, en Bélgica, en Bélgica, en Alemania, que es mucho menos visible porque es un sitio, digamos, de áreas de floresta. Entonces estaba hecho, toda la fortificación era hecha de madera, entonces se encuentra la traza arqueológica, pero no tanto las murallas. Y eso que ves son reconstrucciones, no son reconstrucciones de arqueólogos para mostrar cómo estaba. Y estos dos ya están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Y una tercera parte, que es el limes arabicus, no está inscrito. Está un tentativo para convencer los países involucrados, que son Turquía, Siria, Jordania, Egipto también, porque efectivamente el limes romano meridional, como se llama, es mucho más interesante que el limes romano septentrional desde el punto de vista no, porque se ha conservado mucho más, estaba construido en bandera o en buen
barro, y está conservado muy bien porque no fue transformado. La mayoría no fueron transformados, algunos fueron transformados en fortalezas islámicas, pero la mayoría están. Es impresionante ir en estos desiertos, como por ejemplo en el desierto líbico de Egipto se encuentran cada 50 kilómetros las fortalezas romanas intactas, ¿no? Nadie le ha hecho nada por 2000 años. Entonces es un patrimonio todavía a proteger, de descubrir. Esos son los dos, una tipología que claramente muy difundida, está en el territorio, entonces no, no es fácil de identificar, ¿no? un modelo único de conservación, pero es claro que es de grandísima importancia histórica. Hay sitios arqueológicos muy antiguos, como por ejemplo Athuzes, ¿no? Que es el patrimonio mundial. Aquí son los alemanes aquí que han hecho las excavaciones por más que 100 años, han reconstruido, se ve en la imagen aquí a la izquierda, ha reconstruido la fortaleza de Athuzes, son la capital del reinado hitita, son 1200, hasta 1200 antes de nuestra época. Es un sitio impresionante, muy bien conservado, como se ve, y con todas sus esculturas, caminamientos internos, y eso es tratado como sitio arqueológico de primera importancia. Misen, no tengo que decir mucho sobre esto, que es uno de los sitios más conocidos del mundo y más impresionantes también, porque está totalmente, como se ve, conservado, fue excavado, ¿no? En el siglo XIX, XX. Una de las mayores descubiertas de Schliemann y de otros arqueólogos, muy importante en la historia de la arqueología. Es un sitio claramente fortificado, la capital de un gran reino prácticamente el reino más importante después de la época del bronce en la Grecia continental e insular también. Y también está muy bien preservado, un poco reconstruido, como se ve, no tiene problemas mayores de conservación, aparte de exceso de turismo que está en este sitio. Uno muy importante es eso, la Acrocorinthos, ¿no? Que es el sitio que está encima, ¿no? De esta montaña que está arriba de Corinthos, ¿no? Esa no es la ciudad de Corinthos que está en el valle, pero Acrocorinthos era la acrópolis de Corinthos, y un sitio que está utilizado desde la época micenea hasta la época otomana. Entonces, 3000 años de utilización, y se ve, muchas de estas construcciones que usted ve aquí en las fotos son de época tardía, otomana, pero las bases son miceneas, y después de la Grecia clásica, romanas, muchas partes romanas, también bizantinas, también venecianas, porque los venecianos ocuparon el sitio durante mucho tiempo, y otomanas. Es, algunos ejemplos, hay mucho más, ¿no? Pero era para decir cómo estos elementos de fortificación son presentes en los sitios arqueológicos más importantes de la lista del patrimonio. Los sistemas de defensa urbanos, las murallas urbanas, pueden ser los más numerosos, ¿no? Porque hay muchísimos, ¿no? Iniciando con Roma, que es la muralla en Europa, ¿no? Junto con Constantinopla y Estambul, una de las más interesantes que nos ha llegado. Y por suerte, una de las pocas de una gran ciudad que no fueron destruidas. Eso es debido al hecho que Roma era enorme como superficie de ocupación, entonces la ciudad pudo desarrollarse al interior de las murallas sin necesidad de destruirlas. Se ve aquí dos sistemas murarios de Roma, las murallas servianas, ¿no? De la época de Servio Tulio, la época quinto, cuarto siglo antes de Cristo, y después lo que ves, los grandes murallas que se encuentran en Roma es fantástico, 32 kilómetros de murallas de ese tipo son las murallas aurelianas, se llama el emperador Aureliano, tercer siglo después de Cristo, digamos, y esa es la Puerta San Sebastiano, esa Puerta Latina, las murallas de Roma solas son una maravilla absoluta, y un ejemplo también
de conservación. Y también el Vaticano, porque el Vaticano es una ciudad dentro de la ciudad que tiene sus propias murallas, murallas más tardivas, claro, son de época más tardiva, cuando fue construido por los papas más tarde, cuando para defenderse, crear una defensa interna del Vaticano y también colgarla a esta fortaleza que es el mausoleo de Adriano, transformado en fortaleza para los papas. Con un muro, se ve que hay un corredor que conecte el Vaticano con la fortaleza de Adriano, era como una especie de acrópolis, ¿no? del Vaticano mismo. Istambul, Constantinopla, tiene un sistema de murallas muy importantes, hechas en dos épocas. La época de Constantino, el 330 más o menos, y la época de Teodosio, el 413. Son murallas fantásticas, son diferentes de la de Roma. La de Roma son más antiguas, esas son ya murallas bizantinas con un sistema de construcción y de defensa mucho más desarrollados, mucho más eficaces también. Y existen y son, digamos, no son tan bien tratadas, pero en parte son restauradas y preservadas. Toda la ciudad estaba rodeada de murallas, pero las partes más preservadas son las partes que se encuentran aquí en el oeste de la ciudad. Bueno, después tenemos muchísimos casos de ciudades medievales. No puedo darle toda la lista porque es muy larga, pero algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Carcassonne en Francia, que es una ciudad del siglo XI-XII más o menos, ¿no? Que fue, como todos saben, restaurada en el siglo XIX por Viollet-le-Duc, ¿no? Viollet-le-Duc ha hecho una restauración de este sitio de una manera que fue muy discutida a la época y todavía es discutida porque me parece que no se encuentran muchas trazas, digamos, científicas de la existencia de este tipo de techos, pero la ciudad fue construida y todavía hoy constituye una de las maravillas de las fortificaciones francesas, que son miles y miles. Francia, Alemania, Italia, tiene muchísimas. Entonces, estos son pocos ejemplos para mostrar cómo algunas de estas sobrevivieron muy bien al pasaje de los siglos. Ese es el caso de Bellinzona, que es una más tardiva del siglo XV, es un caso de ciudad de Suiza, ¿no? Suiza italiana, del Ticino, que está muy bien preservada, fue inscrita también en la lista del Patrimonio Mundial. Y la Alhambra lo he puesto porque estamos en España, pero eso es también una fortificación medieval, claro, de origen árabe, ¿no? Pero es uno de las maravillas, uno de los ejemplos más contundentes, ¿no? de este tipo de fortificación medieval. Los venecianos han hecho muchísimas fortificaciones. Disculpe, yo soy veneciano, entonces no he puesto esto como ejemplo, pero es verdad que tiene muchísima porque hay fortificaciones en la parte, digamos, continental del dominio veneciano, como Palmanova, que es fantástica, ¿no? Del siglo XIV-XV, los fuertes de Sant'Andrea, que son los fuertes que protegen Venecia misma, y otras fortificaciones como en la parte digamos, continental. Pero hay muchísimas en la parte insular. Toda la Croacia está llena de fortificaciones venecianas, como Korčula, Zadar, la ciudad de Zadar es una fortaleza veneciana de un grandísimo interés. Y todo el Montenegro, Hvar, etcétera, etcétera. Todas estas son inscritas, muchas son inscritas en la lista del Patrimonio Mundial dentro de una nominación que se llama Fortificaciones venecianas del Adriático y de la parte continental del dominio veneciano. Desafortunadamente, otros países que tienen muchas fortificaciones venecianas, como Grecia o Cipro no pudieron
ser parte de esta nominación, pero están abiertos a futuras integraciones, porque tienen en Grecia, pues sobre todo en Grecia, tienen muchísimo, ¿no? Es el caso impresionante de Mettoni, no sé si lo conocemos, nella primera parte aquí del Peloponeso, una ciudad entera, una fortificación enorme, también integrada por los otomanos, pero era una ciudad de enorme importancia nell'imperio marittimo veneciano, porque era, como se ve exactamente, al centro del imperio, y durante siglos fue el bastión del imperio veneciano. Y también los otomanos mejoraron mucho este fuerte que se ve aquí en la izquierda, es un fuerte otomano, después reconstruido por los venecianos, porque los venecianos perdieron este dominio, después lo reconquistaron más tarde por algunas décadas, entonces integraron las fortificaciones. Es una historia muy interesante. Todavía no está mucho excavado, como ves, se ve, no está solamente las fortificaciones se ve, pero la ciudad no está mucho conocida. Dubrovnik, que no fue sobre el dominio veneciano, siempre fue independiente, pero tiene una de las fortificaciones más impresionantes del Mediterráneo, bellísima y muy bien preservada. ¿Cómo se llama? Bueno, todo el Mediterráneo está lleno de fuertes medievales. Es el, eh, por ejemplo, eh, un minuto, voy ok. Eso, el caso de Aberquir, por ejemplo, questo, que es un fuerte otomán muy bien conservado. Yo pienso que la parte más interesante de esta ciudad son exactamente las murallas. El resto de la ciudad no es muy interesante, ¿no? No sé por qué no funciona. Ok. Y en el mundo árabe, he puesto aquí con el caso de la muralla de Sana, también, ¿sabes? Pues se acuerda que Pasolini ha hecho un documentario sobre esto, porque ha visto las murallas de Sana antes que fueran, no destruidas, pero reconstruidas de manera un poco arbitraria, ¿no? Ahora si usted va a Sanaa, se encuentra una forma un poco modernizada, digamos, de las murallas antiguas, pero el film de Pasolini muestra el estado original. En el mundo árabe hay muchísimo de esto, ¿no? Había el caso de Sana, pero había puesto también el caso de Rabat, ecco, el caso de Rabat, que eso también en la lista del Patrimonio Mundial como ciudad, el primer caso de ciudad, digamos, stratificada, ¿no? No está puesta como el centro histórico de una época, sino como un centro de muchas épocas, ¿no? Porque hay época romana, época medieval, época de la más tardía y también la época moderna del protectorado francés. Entonces, muy interesante como visión. Y San visto. Y esa, en las Américas, esa es la única en América del Norte, la única ciudad que mantiene sus murallas es Quebec, que está en la lista del Patrimonio Mundial también, y que tiene bastante bien restaurada, bastante bien conservada, digamos que es uno de los valores de este sitio. Habana, usted la conoce muy bien, va a estar, imagino, muchas discusiones sobre las fortalezas del Caribe, porque son muy interesantes también, como no solo por su papel histórico y artístico, porque fue prácticamente digamos, una evolución de fortalezas italianas, como los Antonellis y otros arquitectos ingenieros, pero también con un papel fundamental en la conquista en el dominio de América de parte de España. Eh, Galle es un fuerte colonial de época portuguesa, transformado después en Sri Lanka. Imagino que se va a hablar de esto también, porque claramente los imperios coloniales construyeron muchos de estas fortificaciones en el mundo, porque
a defenderse de los otros coloniales. Había muchas guerras entre los diferentes poderes coloniales. Y este es el caso de Xi'an, que es una de las... en China hay muy pocas, son conservadas. Esto de Piñao, por ejemplo, es bastante bien conservados. En la época de la Revolución Cultural, sobre todo, y después también en la época de desarrollo se destruyó muchísimas murallas. Por ejemplo, las murallas de Beijing, de Pekín, fueron destruidas en los años 60. Ahora están mismo reconstruyendo partes de estas murallas. Hay ciudades que reconstruyen murallas que habían sido destruidas como pocas décadas atrás. O sea, claro, se dan cuenta ahora que han hecho un gran error a destruir eso. La puerta sur de la ciudad de Beijing está reconstruida a pocos años. Claro, no la hacen muy bien porque está hecho con materiales modernos, pero por lo menos es un mensaje interesante de recomposición de sitios que merecen de ser conservados. Quiero hablar de esta fortificación que es muy extraña y poco conocida, son las defensas de Ámsterdam. Es una fortificación del siglo XIX y XX, ¿no? No es una verdadera fortificación en el sentido clásico, porque es baseada sobre el agua, se llama water defense, la defensa de agua. Prácticamente los muros de defensa de Ámsterdam son los campos que son halagados con sistemas hidráulicos para bloquear, digamos, el avance del enemigo. Es un caso muy interesante, bastante único, mismo si no él solo, porque por ejemplo el caso de Venecia también es un caso, ¿no? de ciudad que no tiene fortificaciones, no tiene murallas porque estaba rodeada de agua. Y complementan elementos, digamos, se ve de militares modernos con esos sistemas hidráulicos que los holandeses conocen muy bien. Lo que falta en la lista del patrimonio mundial hoy son las grandes líneas de defensa modernas, ¿no? Es prácticamente la única que tenemos, pero hay muchos, son muy interesantes. La línea Maginot, por ejemplo, la línea de Stalin. En el siglo XIX-XX se construyeron líneas de defensa territoriales de grande escala que no son por el momento consideradas. Puede ser que en el futuro los estados lo van a proponer. Bueno, vamos a ver. Pero eso ya tenemos esto como elemento moderno, digamos. Ok, esos fueron más o menos el sistema de murallas. Pues hay tipologías que son fortalezas urbanas, ¿no? Claro, como la Torre de Londra, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento singular. Eso es una construcción de la época normanda, de la invasión normanda de Guillermo el Conquistador, entonces 1099, no, el siglo XI, más o menos, que probablemente sobre restos romanos de una construcción anterior, que es el símbolo de la ciudad. Un símbolo efectivamente muy maltratado, digamos, porque se ve que uno de los problemas de las fortalezas urbanas es que son rodeadas de construcciones modernas, y en este caso se ve en la foto de izquierda que la Torre de Londres prácticamente es invisible, ¿no? En el contexto urbano, porque está dentro de un sistema de torres de la City of London, de la ciudad de Londres, que la han completamente rodeada. Entonces ha perdido su paisaje, ¿no? Es muy difícil mismo de ver la torre, porque se confunde en estos elementos urbanos de gran altura. Pero es claro que es el símbolo del país, bueno, un poco, ¿no? Se mantiene como elemento patrimonial muy importante. Los Kremlins, eso el Kremlin de Kazán, que está en la lista del patrimonio, junto con el Kremlin de Moscú, son elementos fundamentales a la historia rusa, en este caso, con extraños modelos de conservación, porque se ve la mezquita que está en el medio, fue construida como hace 10 años, entonces fue inserida en el contexto urbano, no existía antes.
pero eso fue aceptado. Esa es una fortaleza de Finlandia, siempre del siglo XVIII, muy importante. No era de los fínicos, era de los suecos para defenderse de los rusos, porque los dos poderes importantes en la época eran los suecos y la Rusia de Pedro el Grande. Entonces los suecos construyeron esta fortaleza y después Finlandia, digamos, la transformó en un elemento patrimonial de Finlandia, cambiándole el nombre original, ¿no? Muy bien organizada, de tipo vobanesco, como se ve muy bien. Pasando a otros continentes, está la fortaleza de Cusco, del Sacsayhuamán, que es impresionante, una de las más impresionantes del mundo, diría, ¿no? Pero el sistema de construcciones de la época con cosas enormes, piedras. Solo los griegos antiguos han hecho muros comparables, ¿no? Y esta fortaleza coreana, imagino que se va a hablar, que he visto que hay un colega que se ocupa de esto, de la época del siglo XVIII, muy bien conservada. Y es una fortaleza milenaria, porque es servil, se ve una acrópolis prácticamente. Esa fortaleza fue ocupada desde el Neolítico, como Alepo más o menos, y se preservó bastante bien. Todavía es un poco el centro de la ciudad, considerada su elemento simbólico más importante. En Ghana tenemos un gran número de fortalezas coloniales, ¿no? Son portugueses, ingleses, de diferentes orígenes, ¿no? Y esa es una riqueza, ¿no? Si ves, hay por lo menos 6 grandes fuertes que son fortalezas, que son en la lista del Patrimonio Mundial, y con diferentes tipologías, muy bien armadas para protegerse recíprocamente de los otros poderes coloniales. Esa es la isla de Mozambique, donde está una inmensa fortaleza portuguesa, como está en Luanda, entre otros, pero no está en la lista, la de Luanda, esa está en la lista del patrimonio. Una maravilla de arquitectura militar del siglo XV-XVI, ¿no? Una extraordinaria, bastante conservada, gracias también al hecho que la isla no, perdió su función de capital de Mozambique en el siglo XIX, entonces fue un poco abandonada. Pero la fortaleza resiste muy bien, mejor que la ciudad, que es un poco destruida. En la India, yo imagino que Sheikha va a hablar de esto. Tenemos importantísimos fuertes, como lo de Delhi, por ejemplo, son elementos de la época mogul fantásticos, ¿no? Y muy impresionantes, como esto, lo de Lahore, por ejemplo, ¿no? Que está en ese momento bajo de un proceso de reestructuración conducido por la Fundación del Aga Khan. Pero hay muchísimo, la India es riquísima de fortalezas. Yo pienso que pues tenemos los fuertes de Rajasthan, por ejemplo, en la lista del Patrimonio Mundial, una colección de 6 o 7 fuertes fortalezas de Rajasthan, como Jaisalmer, Amber, ¿no? Son elementos extraordinarios de una época muchos siglos, de muchos siglos de los Rajasthani. Última categoría son las fortalezas aisladas, digamos, lo que tienen, son un poco, no, no están ligadas a elementos urbanos, como por ejemplo de Gales, ¿no? Ese fuerte muy importante, uno de los mejores, más conservados de Inglaterra, Gwynedd. La fortaleza de Vauban, he visto que hay un colega que se ocupa de eso, que son muchísimas. Vauban había previsto un sistema de fortalezas todas acerca de Francia, ¿no? Prácticamente toda Francia estaba rodeada de fortalezas, y se ve algunas son extraordinarias, bastante bien conservadas en general, como Besançon, por ejemplo, que es extraordinaria, o Neuf-Brisach, ¿no? Y también los que están en las áreas marítimas, a Saint-Mandé, a Camaret-sur-Mer, por ejemplo.
la torre de Vauban. Vauban es un seminario solo por esto, debe ser necesario, entonces, porque fue un gran innovador y un arquitecto ingeniero de fortificaciones de valor universal. Eso es un monumento en Siria, el crack de Chevalier, muy famoso de la época normanda, cuando a la época de los cruzados, ¿no? Bastante bien conservado. Fue bombardeado durante la guerra, recién guerra civil en Siria, pero no de manera dramática, ¿no? Entonces todavía está en pie. Un lugar impresionante, extraordinario. No es el único, hay muchos en Medio Oriente de este tipo, pero es el más impresionante de todos. Ese es un fuerte de Oman, Bahla Fort se llama. Se ha hecho de barro, de tierra. Y eso es lo que se ve aquí está después una importante restauración que ha durado décadas, ¿no? Pero es muy interesante porque es ligado también a tipologías iraní, son persianas como formas de conservación. Si usted conoce, por ejemplo, la fortaleza de Bam, ¿no? Se ve la similitud con estas, son muy similares, ¿no? Las Haití tiene una de las más impresionantes, digamos, post-Vauban, es una fortaleza francesa, digamos, de ingeniería francesa, impresionante, aislada encima a una montaña para controlar el pasaje entre la parte sur y la parte norte del país. Fue hecha a la época, digamos, de la independencia, no duró mucho de Haití. Es una construcción de enorme valor, puede ser el monumento más importante esta categoría del país. Y después las fortalezas que España construyó en Panamá para proteger el pasaje, ¿no? Entre el Pacífico y el Atlántico, el Portobelo. Y son fortalezas fueron siempre muy amenazadas. Tiene la historia del pirata Morgan, ¿no? que conquistó esta fortaleza y otras, ¿no? Entonces, fueron muy importantes en el desarrollo del dominio español en América Meridional, porque Panamá era el punto de pasaje, ¿no? Habana era el punto de control general, pero Panamá era el punto de pasaje para llegar al Perú. Entonces, todo el oro y la plata de Perú pasaba para aquí, por eso que había fortaleza y por eso que había piratas también. Bueno, más o menos hemos visto un compendio de situaciones. Yo no sé si esto puede ayudar un poco a la discusión, el hecho de tener tipologías diferentes, porque cada una tiene su propia característica y su propia problemáticas. Pero es posible puede ser juntos de desarrollar esta visión, esta articulación y utilizarla también en el estudio de las herramientas que son necesarias para la conservación, una mejor conservación de esos sitios extraordinarios. Entonces, en conclusión, intentamos por ejemplo, se podría hacer una mejor estudio de lo que existe en la lista, porque le digo, la lista del Patrimonio Mundial es una herramienta muy poderosa de comunicación. Ver cuáles son las tipologías que existen, hacer tipologías mejores, asociar tipologías a las herramientas existentes o no posibles y después hacer mucha campaña de protección de estos sitios tan importantes para la concepción y la conservación del patrimonio de la humanidad. Bueno, muchas gracias por escucharme y ahora le paso la palabra.